Hola, en este video estoy anunciando pues una serie de videos que desde hace tiempo tengo mucho interés en grabar y espero poder hacerlos breves, cortos, pero sustanciosos. La idea es criticar, sí, es decir, diferenciar, distinguir las virtudes y los defectos en el uso de ciertos vocablos y tal vez hasta de los vocablos mismos, ¿no? Eh, Evidentemente los vocablos no son solamente enunciados orales o enunciados escritos, son palabras que tienen significados. Entonces, creo que el chiste es encontrar esos significados, platicar de ellos, compararlos y de alguna manera señalar eh, sugerencias, hacer sugerencias para el buen uso de estos vocablos. La mayor parte de ellos fueron, estas críticas semánticas que hago yo a ciertas palabras que se utilizan muy a la ligera. Casi todas estas inquietudes surgieron mientras yo di clases para futuros maestros de educación especial, es decir, la educación que está destinada a los niños atípicos, a los niños anormales o subnormales o incluso supranormales, mediante la acción escolar, ¿no? Y evidentemente, pues esto es una política, incluso una filosofía, ¿no? Que trata de ir educando, formando a los futuros maestros de educación especial para que puedan incidir en la disminución de los procesos de discriminación, de maltrato, de exclusión, de ninguneo, digamos, hacia los niños, jóvenes y también adultos que sufren de alguna discapacidad. Y más allá de los individuos y de los grupos que por sus características, digamos, biopsicosociales, ¿no? Es decir, orgánicas, psíquicas o sociológicas, que de alguna manera los excluyen o los distancian o los alejan de los estilos dominantes de sentir, de pensar, de percibir, de conocer, de actuar, de predisponerse y de vincularse con otros, ¿no? Y de esto, bueno, dado que de por sí todos los, digamos, los tipos de sociedades que han habido en la historia después de la sociedad primitiva, después de las sociedades prehistóricas, han sido sociedades divididas en clases sociales, ¿no? Donde un grupo privilegiado con distintos recursos de poder que pueden ser la fuerza física, puede ser la capacidad de acumular los bienes que a todos les hacen falta, particularmente el alimento, la ropa y ahora un montón de cosas que se producen para consumo de los seres humanos. Es decir, ha habido grupos que han dominado esto, que se han posesionado, que son poseedores de ello, y que por lo tanto son poseedores también de la riqueza y del prestigio este, que se han generado en las distintas sociedades, ¿no? Hoy tendríamos que reconocer que eh, este prestigio, esta imagen positiva, ¿no? Que se tiene de estos, de los sujetos que sí se ubican en los modos dominantes, en los modos más difundidos de ser, pues han sido potenciados por la irrupción de los medios masivos de comunicación, desde que surge la prensa escrita, ¿no? Digamos, el periodismo, los periódicos, las revistas informativas, que como dicen, forman e informan, informan y forman opinión, opinión sobre los otros y opinión sobre uno mismo, ¿no? Eh, y por supuesto ahora estos medios masivos de comunicación o medios de comunicación masiva se suman las redes sociales, ¿no? Desde que empezó a difundirse la World Wide Web, es decir, el Internet,
hasta las distintas aplicaciones que ya son identificadas como redes sociales. Ya había yo señalado alguna vez en algún video anterior que la palabra red social es de alguna manera un pleonasmo, porque en sí la sociedad es una red de tejido social. La misma palabra social viene de la palabra socius, que significa vínculo, liga, relación. Ajá. Si esto es así, que creo que así es, ¿no? Pues evidentemente los usos de la palabra sociedad han estado verdaderamente eh, desastrosos, ¿no? Eh, esta es una de las palabras que yo utilizo con mayor frecuencia para explicar las distintas connotaciones que pueden tener los distintos vocablos y que atrás de ellas se esconde o están montadas, a lo mejor no atrás, sino en la base del uso de estas palabras, por ejemplo la palabra social o sociedad, la noción de lo social, pues tiene que ver con distintas formas de uso, ¿no? Eh, Voy a referir rápidamente algunos de los usos de la palabra social. Y estoy repitiendo el contenido de un eh, video anterior. En primer lugar, la palabra social me parece que se ha mal usado como todo aquello que es referente a las clases altas, a las clases dominantes, a los grupos empoderados, ¿no? Ya sea porque tienen poder económico o poder político o incluso poder cultural, ¿no? Este, no te iremos al olvido, ni mucho menos al menosprecio de los líderes intelectuales de los distintos momentos sociales, ¿no? Hoy aquí en México y tal vez a nivel de Hispanoamérica o incluso a nivel mundial, sí hay una serie de, un conjunto pues de grandes intelectuales que generalmente son los que llegan a publicar, que se posesionan o influyen en los circuitos de difusión del conocimiento, de la cultura, de la estética, ¿no? Definen los rumbos estéticos de grandes conglomerados humanos. Eh, Han salido a la luz recientemente aquí en México y creo que en Hispanoamérica, en Latinoamérica, pues, en torno a la fecha del 12 de octubre, que apenas fue ayer, ¿no? José Vasconcelos, que era un hombre, pues sí, racista, pero no racista en el sentido de que fuera discriminador, eso no lo sé, porque parte de la obra de Vasconcelos que pasa a la historia es que sí se preocupaba por las comunidades pobres, las comunidades rurales, las comunidades indígenas, ¿no? Pero se preocupaba en el sentido de castellanizarlos y de incorporarlos a la cultura nacional, que evidentemente es una cultura mestiza occidentalizada, ¿no? En algún momento dado habrá que también que distinguir qué es esto de Occidente y Oriente, ¿no? No en términos geográficos, no en términos topológicos, sino en términos culturales, de sistemas culturales. Evidentemente la cultura occidental, y que algunos le llaman cristiano occidental, yo le quitaría lo de cristiano porque tiene connotaciones difíciles también de abordar, ¿no? Y que le pegan al sentimiento de mucha gente. Pero dejémoslo en cultura occidental. Esta cultura occidental se gesta en la Grecia clásica. Por eso es que en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, en la historia del arte, casi todos arrancan con la Grecia clásica, que no existía como tal. Eran una serie de ciudades-estado que les digo yo, eh, Atenas, ¿no? La más importante, donde está el Partenón, que hoy es la capital del país llamado Grecia, pero también estaba Esparta, y también estaba Troya, y también estaba Micenas y Delfos, es decir, pequeñas ciudades-estado que eran autónomas unas de otras, ¿no? Y tenían sus sistemas sociales, económicos, culturales propios, ¿no? Incluso variantes de la lengua del heleno, de la lengua helénica. Y este término, helenos, es el que me parece más válido, porque finalmente
en griego, toda esa penínsulas e islas, ¿no? Que están alrededor de Grecia, incluyendo parte de Turquía, ¿no? Este, se le conoce como helenos, ¿no? La sociedad helénica. Bueno, con esto quiero señalar más o menos el estilo en que se va a abordar esto. Regreso un poco a la idea de sociedad. Socius es latín, ¿no? Y equivale un poco al término polis de los griegos. ¿Qué se deriva de polis? Política. Y por supuesto, también lo que hoy conocemos como ciudad, aunque esto proviene del latín civitas. Eh, es decir, la concentración de grandes conglomerados humanos, de grandes secciones de la población, en un territorio reducido, y que este territorio, esta congregación de personas en ese pequeño territorio, en una ciudad, les da identidad, este sentido de pertenencia, ¿no? Pero también conciencia de alteridad, de que son diferentes de otros. De hecho, la construcción de esa identidad se construye a partir de la conciencia de la alteridad, es decir, qué es lo que los diferencia de otros grupos humanos en parecidas circunstancias, que también están en conglomerados urbanos, ¿no? Aunque sean chiquitos, pero son parecidos, pues, ¿no? Entonces, bueno, de ahí las guerras, por ejemplo, entre Troya y Esparta, por decirles algo, ¿no? Y que han pasado a la historia como grandes batallas y épicas. Eh, entonces, esta idea de lo social, como lo que se refiere a las clases altas, contrasta con otra idea de lo social. Actualmente, por decir algo, el señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, mucho habla, por ejemplo, de los empresarios con dimensión social. Ya mencioné yo, a la hora de que hablaba yo de la estructura del carácter, que esta dimensión social no es a la que se refiere López Obrador, porque tan social es, y esto también está aceptado en cierto uso de lo social, como lo que se refiere a las clases dominantes, pero también lo que beneficia a las clases oprimidas, a las clases empobrecidas, a los grupos más relegados de la sociedad en su conjunto, es decir, del conglomerado humano y las interacciones que hay dentro de este conglomerado y sus interacciones con otros conglomerados humanos, ¿no? Eh, por aquí irían estos videos que espero sean de su interés, porque yo los voy a vincular con los efectos inconscientes que de alguna manera trae, con los efectos axiológicos, es decir, valorativos, que estos vocablos no es que los generen, pero los afianzan. Ajá. Esquemas axiológicos, esquemas de valoración, ¿sí? Que, híjole, creo que de alguna manera permiten que sobrevivan y que permanezcan en el tiempo esquemas de valoración acordes con la dominación, con la explotación, con la opresión, ¿no? Muchos de ellos, insisto, están vinculados a la realidad que viven las personas que hoy les llaman que viven en condiciones de discapacidad, ¿sí? Yo les voy a llamar de otra manera, pero ya lo comentaremos en siguientes videos. Espero que este video les abra el interés por entrar a una forma de reflexión del lenguaje, de los vocablos que integran el lenguaje, tratando de distinguir, aquí viene la palabra crítica, ¿no? De distinguir las virtudes y los defectos, los efectos benéficos y los efectos, digamos, maléficos, ¿no? Es decir, que contribuyen a la reproducción y al mantenimiento de
estos esquemas de percepción, valoración y acción que conducen a la opresión, o bien que te van liberando de esa opresión. Y esto es válido a nivel de la conciencia o a nivel de la realidad social, ¿no? Este, y voy a empezar, yo creo, con una crítica semántica a la noción de luz. Van a ver todas las cosas que se pueden derivar de ello, ¿no? Y está con especial dedicatoria para las personas que tienen problemas con la luz, es decir, problemas de vista. Ajá. No los problemitas de la miopía que se resuelven fácilmente con unos lentes, no. Cuando ya hablamos de la debilidad visual o prácticamente de la ceguera, ¿no? Ese va a ser el siguiente video. ¿Ok? Espero grabarlo hoy mismo y poderlo subir a ustedes hoy mismo.